Pía Unión de San Pablo Apóstol. Año litúrgico 2021. 13 de febrero. Infrahebdómada de la Domenica de Sexagésima. Sábado. Misa de la Feria. En la Pía Unión de San Pablo Apóstol, en razón del sábado, misa votiva de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En el Santoral, San Gregorio II, Papa, sin misa propia. San Gregorio II ocupó la cátedra de San Pedro desde el 715 al 731. Considerado por algunos historiadores como el mejor papa del siglo VIII, fue digno sucesor de San Gregorio Magno, a quien se pareció en la alteza de miras que lo guió en todas sus acciones y en la magnitud de empresas en que tuvo que intervenir. Procedente de una familia patricia ilustre, nació en Roma, donde recibió la educación propia de la nobleza en el Palacio de Letrán. De este modo, se apropió ya desde un principio aquella erudición eclesiástica que luego lo distinguió y tan excelentes servicios prestó a la Iglesia. Algunos autores suponen que fue monje benedictino. Bien pronto entró en servicio directo de la Iglesia, pues el Papa Sergio I, cuyo reinado fue del 687 al 701, lo puso al frente de la tesorería pontificia y luego lo ordenó de diácono. En medio de todas estas ocupaciones y honores eclesiásticos, distinguióse San Gregorio, ya desde entonces, por la sencillez y humildad de su conducta, así como también por su absoluta fidelidad al servicio de la Iglesia. Pero Dios lo tenía destinado para altas empresas y para defender a su Iglesia en problemas y momentos difíciles, por lo cual quiso introducirlo pronto en los asuntos más trascendentales que entonces se debatían. El Papa Constantino I, a quien él debía suceder en el solio pontificio, tuvo que hacer un viaje a Oriente con el objeto de terminar las discusiones que habían surgido después del célebre concilio quinisexto o Truyano II del año 692. Tomó pues consigo como asesor y técnico al diácono San Gregorio, y notan los historiadores del tiempo que gracias a su profundo conocimiento de las cuestiones eclesiásticas se fueron resolviendo pacíficamente las dificultades que surgieron en la controversia. Por lo demás, la acogida de que fueron objeto el Papa y su acompañante fue realmente tan grandiosa que en nada presagiaba las turbulencias que debían seguirse poco después. No mucho después, el 19 de mayo del año 715, a la muerte de Constantino I, San Gregorio fue elegido Papa y como tal tuvo que intervenir desde un principio en importantes asuntos de la Iglesia, en todos los cuales aparece siempre su extraordinaria virtud y el esfuerzo constante, puesto en la defensa de los derechos eclesiásticos y pontificios. Siguiendo el ejemplo de su gran predecesor y modelo, San Gregorio Magno, en primer lugar, afianzó definitivamente el prestigio y posición del romano pontífice en Roma y en toda la Iglesia. Ya desde la invasión de los lombardos en Italia hacia el año 570, dos poderes se disputaban la posesión de estos territorios: los lombardos, que poseían el norte con su capital en Pavía, y los bizantinos, que desde Justiniano I dominaban el sur y centro de la península. En medio de estas dos fuerzas se hallaba el romano pontífice, quien territorial y civilmente era súbdito del embajador bizantino, mas por un conjunto de circunstancias se fue desligando de él e independizando cada vez más. Precisamente en esto consiste el mérito especial de San Gregorio II, en haber sabido aprovechar las circunstancias para aumentar el prestigio del romano pontífice. De hecho, ya de antiguo poseían los papas en Roma y en sus cercanías, en Sicilia y aún en Oriente, algunas posesiones fruto de donativos personales de algunos príncipes. Esto los constituía en señores feudales, como tantos otros de su tiempo, y formaba lo que se llamó patrimonio de San Pedro. Uno de los grandes méritos de San Gregorio Magno consiste precisamente en haber organizado y valorizado debidamente este patrimonio, de donde se sacaban los recursos económicos para sus grandes empresas. Pues bien, San Gregorio II se propuso desde un principio dar la mayor consistencia posible a la posición en que se encontraba el romano pontífice. Uno de sus primeros cuidados fue reparar y consolidar los muros de la ciudad eterna, para poderse defender contra las incursiones posibles de los lombardos. Al mismo tiempo, restauró algunas iglesias y monasterios. Es célebre sobre todo la restauración que realizó del monasterio de Montecassino, derruido por los lombardos 140 años antes. Para ello,
envió el año 718 a algunos monjes de Letrán, a cuya cabeza puso al abad Petronax. De este modo, surgió de nuevo el gran monasterio de Montecassino, cuna de la orden benedictina. San Gregorio II reconstruyó asimismo otros monasterios, junto a San Pablo y a Santa María la Mayor, y a la muerte de su madre transformó su propia casa en convento en honor a Santa Águeda. Esta actividad constructora y renovadora ayudó poderosamente al Papa para aumentar el prestigio de la Iglesia, pero al mismo tiempo procuró fomentar la vida eclesiástica y la disciplina interior de la Iglesia, para lo cual celebró el 5 de abril del año 721 un sínodo al que asistieron numerosos obispos y el clero de Roma, a los que se juntaron otros 21 prelados. Este prestigio romano fue aumentando a medida de que los emperadores bizantinos se iban haciendo más impopulares en Italia. En efecto, empeñado León III y Saurico desde el principio de su gobierno en reformar la administración del imperio, inició una serie de impuestos y exacciones sobre todas las provincias y en particular sobre Italia, que sus exarcas exigían con la mayor brutalidad. A esto se añadió poco después la violenta campaña contra las imágenes, que quiso extender a sí mismo a Italia e imponer por la fuerza al romano pontífice. El resultado fue un aumento creciente de la antipatía del pueblo italiano hacia el emperador bizantino y por el contrario un crecimiento cada día mayor del prestigio del romano pontífice. Todo esto aumentó extraordinariamente cuando en diversas ocasiones, ante las incursiones de los lombardos, no obstante las reiteradas instancias del Papa, los exarcas bizantinos no acudían en su ayuda y en defensa del pueblo. Y entonces el mismo Papa, con los recursos que le proporcionaba su patrimonio, se defendía así y al pueblo frente a las violentas acometidas lombardas. De este modo, San Gregorio II mejoró notablemente la posición de los romanos pontífices, con lo cual se sintió con fuerzas para otras grandes empresas que iba acometiendo. Efectivamente, el celo por la gloria de Dios y el ansia de extender su reino por todo el mundo dieron principio a una serie de obras que constituyen una de las principales glorias del pontificado de San Gregorio II. La primera es la de la evangelización del centro de Europa, sobre todo de Alemania, y en particular la protección de San Bonifacio, apóstol del gran imperio de los francos. Como San Gregorio Magno tiene el gran mérito de haber enviado a Inglaterra a San Agustín con sus 39 compañeros, y con ellos la gloria de haber iniciado la gran empresa de la conversión de los anglosajones, de una manera semejante a San Gregorio II le corresponde el extraordinario mérito de haber enviado a San Bonifacio a Alemania y dado con ello comienzo a la gran obra de completar su evangelización y organización de sus iglesias. Ya el año 716, segundo de su pontificado, San Gregorio II había enviado 3 legados a Baviera con el objeto de erigir allí una provincia eclesiástica y fomentar el movimiento iniciado de conversiones al cristianismo. Al mismo tiempo, sostenía en la parte noroeste de Alemania la obra apostólica de San Willibrordo. Pero el año 718 compareció en Roma un monje sajón llamado Winfrido, a quien San Gregorio II impuso el nombre de Bonifacio, por el que es conocido en la historia. A él, pues, le confió la gran empresa de completar la evangelización de Alemania. 4 años más tarde, después de iniciar su obra en Frisia y Hesse, con la conversión de millares de paganos, se presentó de nuevo San Bonifacio en Roma. San Gregorio lo consagra obispo y lo colma de facultades espirituales, de reliquias y cartas de recomendación para fomentar la evangelización germana, y durante los años siguientes continúa apoyando con todo su poder la gran obra realizada por San Bonifacio en la Gran Germania. En realidad, pues, esta obra se debe en buena parte al celo apostólico del Papa San Gregorio II. Roma misma se iba convirtiendo cada vez más en el centro a donde afluían los peregrinos de toda la cristiandad, a lo cual contribuía eficazmente el prestigio que iba adquiriendo San Gregorio II. Los católicos anglosajones, cuya conversión y organización había quedado terminada hacia el año 680 por la obra de Teodoro de Tarso, arzobispo de Canterbury, experimentaban una prosperidad extraordinaria. Sus grandes monasterios, exuberantes de vocaciones y ansiosos de expansión, enviaban ejércitos de misioneros a Europa, como San Willibrordo y Winfrido o Bonifacio. No contentos con esto, enviaban a Roma embajadas especiales con el objeto de testimoniar su adhesión al romano pontífice. San Gregorio II recibió las del abad Cleórfrido, quien le presentó como obsequio el famoso códice Amiatinus, y del rey Ina, con su esposa Etelburga, quienes fundaron en Roma la Schola Anglorum. Asimismo,
recibió las visitas y homenajes del duque de Baviera y otros príncipes de la cristiandad. Otro problema muy diverso dio ocasión a San Gregorio II a manifestar claramente su ardiente celo por la gloria de Dios y la defensa de los principios cristianos, sin detenerse ante la más horrible persecución y la misma muerte. Nos referimos a la tristemente célebre cuestión iconoclasta, es decir, la horrible persecución de las imágenes y de sus defensores, desencadenada en Oriente desde el año 726 con el emperador León III Isáurico. Las causas que motivaron esta violenta persecución de las imágenes son muy diversas. Por una parte, la posición del Antiguo Testamento, poco simpatizante con el culto de las imágenes, la aversión de algunas sectas contra este culto, el influjo especial del Islam, que ya en un edicto del 723 no permitía ninguna clase de imágenes en las iglesias cristianas de los territorios sometidos a los maometanos. Por otra, algunos excesos y abusos ocurridos en la veneración de las imágenes, particularmente fomentadas en la iglesia griega y promovidas por el monacato oriental. Todas estas causas habían ocasionado hacía ya tiempo en el seno de la iglesia griega la formación de un poderoso partido enemigo del culto de las imágenes, cuyo principal sostén era el obispo de Nacóleo de Frigia, Constantino. Ese partido consiguió finalmente mover al emperador León III a publicar en 726 el primer decreto iconoclasta. Indudablemente, León III, que trataba de afianzarse definitivamente en el trono, perseguía fines políticos. Por una parte, esperaba con esta conducta, en el exterior, atraerse las simpatías de sus vecinos, los musulmanes, y en el interior, implantar una política de absoluto dominio en lo civil y en lo religioso que deshiciera el predominio del monacato y de la jerarquía eclesiástica. Pero no se contentó León III con envolver a todo el Oriente en aquella violenta persecución. Mientras ésta se desarrollaba, cada vez con más rigor, en todo el Oriente y aparecían los héroes de la ortodoxia, San Germano de Constantinopla y San Juan Damasceno, el emperador se dirigía al occidente y exigía a los territorios italianos sometidos a su dominio la admisión y aplicación del edicto iconoclasta. A esta intimación respondió el Papa San Gregorio con la entereza de un mártir, sin amedrentarse por el peligro a que con ello se exponía. Ante todo, según refieren algunas crónicas, celebró en Roma un sínodo, en el que se rebatieron todas las razones que oponían los orientales al culto de las imágenes. Y se aprobó con toda suficiencia su licitud. Luego el Papa se dirigió personalmente por medio de una carta al emperador bizantino, en la que contestaba contra estas intromisiones en el terreno dogmático. Por otro lado, dirigió el Papa un llamamiento a la cristiandad occidental para que estuviera alerta frente a los enemigos de Dios que trataban de levantar la cabeza. Los acontecimientos que siguieron prueban una vez más, por un lado, la santidad, celo y entereza de San Gregorio, en defensa de los intereses divinos, y por otra, la ceguera de León III, con el que fue aumentando cada vez más su impopularidad en Italia, que fue la ocasión de la pérdida de estos territorios para el Imperio bizantino. En efecto, ciego de furor por la oposición que encontraba en Italia, amenazó a sus habitantes con las más horribles represalias. Entonces, pues, levantáronse en manifiesta rebelión contra los bizantinos, y aprovechándose del desorden reinante, el rey lombardo, Luitprando, con un golpe de mano se apoderó de Rávena. La situación para el Papa era verdaderamente comprometida. Si se ponía de parte de los revoltosos y de Luitprando, comprometía su porvenir, pues los bizantinos, como los más fuertes, podían luego volver con más fuerzas y aplastarlos a todos. Por esto, no obstante los atropellos de que había sido víctima de parte de los bizantinos, pidió auxilio a Venecia en favor de Rávena y gracias a su intercesión los bizantinos volvieron a recuperarla. Pero la conducta de los bizantinos acabó de exasperar al pueblo que amaba sinceramente a los papas. En lugar de agradecer a San Gregorio su generosidad para con ellos, el nuevo exarca de Rávena se dirigió a Roma en el año 728 con el objeto de apoderarse por la fuerza de la ciudad si no se publicaba en Roma y en toda la Iglesia bizantina el decreto iconoclasta. El Papa, con heroísmo de mártir, contestó excomulgando al exarca Paulo. Este intentó entonces aplicar por la fuerza el edicto, pero murió en la refriega contra los insurrectos. El nuevo exarca, Eutimio, fue excomulgado igualmente, pero esto no obstante, con el intento de apoderarse de la persona del Papa,
intentó unirse con su enemigo Luitprando, pero el Papa se le adelantó, pues, con el único intento de salvar al pueblo romano, acudió personalmente al rey lombardo y se puso a sí y al pueblo en sus manos. Conmovido éste entonces por la actitud humilde y caritativa del romano pontífice, se arrojó a sus pies y, entrando luego en Roma junto con el Papa, depositó ante San Pedro su espada y sus insignias reales, y para que todo terminara felizmente, pidió perdón para sí y para el exarca Eutimio, que San Gregorio concedió generosamente. Todo parecía terminar favorablemente, pero entonces se inició una revuelta más peligrosa en Toscana, que puso en verdadero peligro al exarca bizantino. Dando de nuevo las más elocuentes pruebas de magnanimidad, San Gregorio II se constituyó en defensor de los bizantinos, induciendo a los romanos a prestarle auxilio, con el que se logró dominar a los rebeldes. Pero ni aun con tan repetidos actos de magnanimidad consiguió San Gregorio desarmar a León Isáurico, quien continuó en su ciega campaña contra las imágenes y contra el Papa, todo lo cual, en último término, fue preparando la ruina de los bizantinos en Italia. El Liber Pontificalis le atribuye obras importantes de restauración en la Basílica de San Pablo Extramuros, de la Santa Cruz de Jerusalén y de San Pedro de Letrán. Asimismo, testifica que dejó una suma de 260 sueldos de oro para distribuir entre el clero y los monasterios, las diaconías y los mansionarios. Otro legado de 1000 sueldos para la iluminación del sepulcro de San Pedro. Todo esto quedó además de las innumerables limosnas y obras de caridad que constantemente practicaba. Finalmente, consumido por sus trabajos, murió el 11 de febrero del año 731. Durante su vida, y sobre todo durante todo su pontificado, dio las más claras pruebas de virtud cristiana, elevación de espíritu, inflamado por amor de Dios y de la Iglesia, fortaleza y constancia frente a las mayores dificultades, magnanimidad y mansedumbre frente a sus enemigos. A imitación de San Gregorio II Papa, que se preocupó por llevar la fe de Cristo más allá de las fronteras del Imperio Romano, llevemos nosotros también la fe de la verdadera Iglesia más allá de las fronteras de nuestra vida privada, al mundo que nos rodea, para que brille entre las tinieblas la luz de Cristo nuestro Señor. Seamos como ese caballo de Troya, tal y como decimos en la Pía Unión de San Pablo Apóstol, para que podamos transformar la sociedad entera y devolverla a Cristo. Y defendamos, como Él, los intereses de la Iglesia allá donde hiciera falta.